Lili, Manuel, Edgar, Dora, Fabiola, Tatiana, Angie Orozco, muchas gracias compañeros por estar aquí en la clase, muy buenas noches. Espero una exitosa semana, no solamente académica, sino que también laboral. Espero que pues vengamos con el mismo entusiasmo como cerramos la semana pasada, el día viernes, con ese entusiasmo de recibir esta clase de derecho notarial que vamos a continuar. Solo quiero comentarles que no es oficial, pero de muy buena fuente me comentaron que no esta semana que viene, no la semana del 14, sino que la semana del 21 en adelante empiezan los primeros exámenes parciales. También estoy seguro que el día 21 de agosto, por el tema de las elecciones, es casi seguro que ese día pues van a dar asueto, van a dar descanso. Entonces me imagino que los exámenes empezarán el día 22, siguiendo jueves 24 y la siguiente semana, que estoy completamente seguro que esa semana va a ser el examen nuestro. Por ese motivo pues estoy viendo que tenemos todavía afortunadamente 4 clases, esta clase de hoy, la clase del día viernes y las 2 clases de la siguiente semana, ¿verdad? La clase del 14 y la del 18. Entonces vamos bastante bien, pero sí quiero comentarles el otro tema, es que el día sábado me senté a hacer el ejercicio que ustedes me habían pedido, el ejercicio para que ustedes practiquen y poderlo platicar en clase, pero le decía en la otra sección que ya lo tengo listo. Al terminar la clase del día de hoy pues se los voy a enviar y quiero hacer el comentario por qué tomé esa decisión. En la misma estoy pidiéndoles a ustedes, en ese caso concreto que les planteé y que ustedes lo van a redactar, les estoy pidiendo que me redacten de la escritura pública la parte denominada introducción y la parte denominada cierre. No lo hemos visto, no lo hemos platicado. Por eso tomé la decisión mejor reenviárselos hasta hoy. Ya hoy en la otra sección terminamos esta parte de las escrituras. Y entonces ya el día viernes, pues un poquito me quedó de hablar de las canceladas, serán 10 minutos, pero ya el día viernes, con su trabajo en mano, pues lógicamente ya tendríamos nosotros el tema para poder platicar acerca de las escrituras públicas, cómo van a redactar. Bien, fíjense, bueno, aparte de muchas gracias a todos por sus deseos de buenas noches. Francisco del Águila dice, buenas noches, yo me quedé con la duda de representación de gerente general, si vence cada 3 años. ¿Cuál se escribe? Usted comentó que el primero y se acaban de renovar se coloca el último en mención. No recuerdo que haya platicado al respecto, pero sí voy a hablar de esta duda. Este tema de la representación legal, a mí, miren, a mí me interesa sobremanera el conocimiento de ustedes de la forma de acreditar la representación legal. Eso lo vamos a ver ahorita porque tengo que terminar, tengo que explicarles lo del mandante, el mandatario, lo hablé todavía el día viernes, me falta hablar de gerente general. Les quiero comentar que todo lo que sea, pero tal vez es un tema que lo deberían de ver ustedes y lo van a ver ustedes con su profesor de Derecho Mercantil, de Derecho Procesal Mercantil. Con él tendrían que ver estos temas de la representación legal en el tema del gerente o administrador único. O también, en mi caso, yo lo tendría o lo iba a explicar cuando veamos las actas notariales de representación legal. En este caso y en este momento no estamos hablando de las actas notariales de representación legal. Lo que estamos hablando es la forma de acreditar la representación legal. Yo les decía a ustedes, en el tema del mandante, por supuesto, que ahí sí, tal y como lo dice Francisco del Águila, pues en el tema, digamos, del mandatario, hay que ver el mandato si está vigente. Yo les decía a ustedes, el mandato está vigente si no tiene plazo para su vencimiento y no expresa el mismo, entonces se entiende por otorgado por 10 años. Si tiene un plazo, pues al vencimiento del plazo. Ahora, quiero explicarles el tema mercantil.
Todo lo que sean cargos de administradores, administrador único, presidente del consejo de administración, todo donde ustedes escuchen la palabra administrador o administración en el tema de la representación legal, ¿sí?, de una sociedad anónima, todo esto no puede ser mayor de 3 años el plazo. Eso es correcto con respecto a lo que dice Francisco, pero no en el tema de gerente general. El gerente general, su puesto, su cargo como gerente general puede ser indefinido. Ahí sí, la ley lo dice, si la sociedad también no tiene plazo y se le da un contrato, se le da un acta notarial de representación legal, pues el mismo puede ser indefinido. El registro mercantil lo inscribe como indefinido, si no lleva plazo lo inscribe como indefinido y ahí está. Si es administrador único, si es presidente del consejo de administración, si es secretario del consejo de administración, el cargo no puede exceder de 3 años. Única y exclusivamente pueden ser 3 años. Pero como ese no es nuestro tema, ¿verdad? La calificación legal la debe hacer el notario en el momento que va a faccionar la escritura. Pero créanme que yo en el examen no van a tener ustedes a la vista el acta notarial, no van a tener a la vista el mandato. Todos esos datos se los van a tener que inventar ustedes. Por consiguiente, tendría que caer de su lógica que el documento que ustedes están inventando, porque ustedes van a aportar los datos del acta, de la fecha, de quién autorizó, cómo se llama el notario, debo entender yo que ustedes ya hicieron la calificación. Porque si en el examen dicen, hago constar que tengo a la vista el documento con el cual se acredita la representación legal, la cual conforme a la ley y a mi juicio suficiente para el otorgamiento del presente acto de contrato, si ustedes ya la vieron, ustedes calificaron y ustedes están haciendo constar que es suficiente, ¿verdad? Así que la respuesta para Francisco es administrador único, presidente del consejo de administración, cualquier cargo que sea de administrador o de administradores no puede ser mayor de 3 años. El gerente general puede ser indefinido, ahí el cargo es indefinido. Y en el mandato, pues lógicamente ya se los dije, si no expresa plazo para su vencimiento, el mandato general son 10 años como máximo. Y el especial cuando termine el trámite para el cual se le otorgó, ¿verdad? Andrés, en una hoja de trabajo que nos mandó aparece una persona como gerente general y representante legal. Mi duda es si se pueden ser personas diferentes o recaerá siempre en la misma persona. Bien, Andrés, sí puede ser la escritura de constitución de la sociedad es la que determinará, ¿sí?, cuántas personas pueden ser representantes legales, ¿verdad? Recuérdense, un administrador único, ahí sí dice administrador único, pero pueden haber gerentes y pueden haber subgerentes, porque recuérdense algo muy importante, la sociedad anónima no puede quedar acéfala, ¿verdad? Si el gerente general se va de viaje por una emergencia o es internado por una emergencia, pues lógicamente tienen otra subrepresentación legal. Puede haber un subgerente, puede haber un administrador único o un presidente del consejo de administración que lógicamente suceda así, ¿verdad? Yo les puedo decir, por ejemplo, en audiencias de la DIACO, audiencias de la Inspección General de Trabajo, aceptan que uno se vaya a excusar para no asistir cuando es una persona jurídica individual. O sea, Jorge Mario Álvarez está malo de una enfermedad, lo hospitalizaron y ahí él es persona nombre propio. Pero a una sociedad anónima no le permiten que se excuse porque su gerente general se fue del país o su gerente general se enfermó, ¿verdad? Porque obligatoriamente tienen que tener varios representantes legales para que en determinado momento puedan representar a la sociedad. Así que mi respuesta para usted es que pueden ser personas diferentes. Lo que sí es que solamente va a haber un gerente general. Puede haber un subgerente, puede haber un administrador único, que serían 3 representantes legales, ¿verdad? Y eso era el tema para poderlo hacer. Yo en su examen, y eso era lo que quería ver, solo déjenme platicar ahorita al mandatario y después les explico lo de este tema. Bien. Quiero brevemente, para que quede así constancia para ustedes, porque sé en la otra sección, de verdad acabo de terminar precisamente porque hubo bastante pregunta, bastantes comentarios,
pero creo que la mayor ansiedad de ustedes es por el tema de su examen. La ansiedad que tienen es cómo voy a resolver mi examen. Lo dije el día viernes que lo van a hacer ustedes por medio de computadora. Tal vez serán unas 10 o 15 líneas. Miren ustedes su escritura que yo les di. No es mucho lo que van a tener que escribir, pero sí es mucho lo que van a tener que practicar. Porque el día de su examen, lo que yo les voy a plantear, ya van a ver el caso concreto que al terminar la clase se los voy a enviar. Solo termino la clase y 8:30 o más tarde ya tienen su hoja de trabajo. Pues si quieren guárdenla y la platicamos el día viernes, o si quieren pues ya empezarla a analizar para hacer preguntas el día viernes, pues fantástico. Lo que les quiero pedir, compañeros, es, digamos, la ansiedad que tienen ustedes, pues lógicamente era por lo que yo les quiero comentar esto. Solamente voy a preguntar en su examen a una variante 2 de estas representaciones. A otra variante puede ser solo una representación, o a otra variante, pues se me ocurre, ¿verdad? Decirles a ustedes, la verdad les voy a decir, no lo haría, pero podría ser que le pidiera las 3 representaciones legales, tal un caso concreto, tal y como el que les planteé ahí, porque en el caso concreto, pues el caso que yo les envié por escritura pública en hoja de trabajo número 1, no está el caso, ¿verdad? Ahí simplemente yo lo redacté, pero si hiciéramos el caso, pues tendríamos que decir, ¿verdad? Que comparece el gerente, que comparece un mandatario, que compareció la madre o el padre en representación legal del menor. ¿Qué son las formas que van a acreditar ustedes? La patria potestad y representación legal, ¿verdad? Que va a ser a través de una certificación. Luego el mandatario, o sea, el mandante representado por su mandatario. Y el mandatario, el único documento idóneo para que pueda acreditar su representación legal como mandatario es el primer testimonio de la escritura pública de mandato. ¿Por qué razón? Decía en la otra clase, la ley dice que el mandato está catalogado como un contrato solemne y todos los contratos solemnes deben de constar en escritura pública. Y la misma ley del Código Civil dice el mandato debe de constar en escritura pública. ¿Por qué? Porque está susceptible y sujeto a inscripción registral, registro de poderes, y ya voy a explicar algo más de esto. Entonces, por favor, como yo sé que esa es su situación o por lo que me están preguntando, el mandatario va a acreditar siempre su representación legal con el primer testimonio de la escritura pública de mandato. No puede haber otro documento. Y ese debe de llevar número. ¿Por qué? Porque como va en escritura pública, debe de llevar un número, ¿sí? Porque es protocolar, porque va dentro del protocolo, porque se fracciona en hoja de papel sellado especial para protocolo. Por eso es testimonio de una escritura pública. El representante legal no siempre va a ser el gerente general. El representante legal puede ser el administrador único y representante legal a la vez, ¿verdad? Puede ser el presidente del Consejo de Administración, puede ser el secretario del Consejo de Administración, quien tenga la representación legal en ese momento y que lógicamente esté acreditando su representación legal. Porque vuelvo a insistir, una sociedad anónima correría mucho riesgo de tener solo, en un momento determinado, solamente a un representante legal. Yo les comento, en la entidad donde yo escrituro, pues también tengo algunas representaciones legales. Y uno de los temas primordiales, siempre que uno pide 2 días de vacaciones o pide una semana de vacaciones, siempre lo que hacen es cruzar que nunca se vayan los 2 representantes legales de vacaciones. Que nunca vaya a suceder eso de que necesiten la firma de urgencia de la representación legal y no exista quien la haga. Por ese motivo es tan importante que por lo menos se tengan 2 representaciones legales. Bueno, entonces, quiero por favor que pongan mucha atención con esto. Porque a la hora de su examen, lo único que van a variar ustedes, lo único que van a cambiar es el nombre, el título de quien está representando a la sociedad anónima. ¿Sí? O el título, el nombre de quien está representando al mandante. Es lo único que van a cambiar aquí. En el mandante o en el mandatario. ¿Qué les dije a ustedes el día viernes? Puede haber mandato general con representación con cláusula especial. Puede haber mandato general con representación.
Puede haber mandato especial con representación y puede haber mandato judicial con representación. Ese es el título de los 4 mandatarios que pueden representar a un mandante, ¿sí? Entonces, lo único que ustedes deberían de cambiar en su examen es el título que yo les voy a dar en el caso concreto, porque ahí sí se los daría. Les tendría que decir, el señor tal y tal y tal y tal comparece en su calidad de mandatario general con representación con cláusula especial de la señora Carolina Cifuentes Meoño, ¿sí? Y ustedes tendrán que aportar el número de escritura, cuándo está inscrito, cuándo lo inscribieron, dónde está inscrito, registro de poderes, porque es un mandato. Pero lo único que yo les voy a dar es ese cambio, pero la forma en que van a acreditar la representación legal es la misma que yo les di a ustedes en la escritura pública. Lo único, aquí creo que tengo la escritura. Aquí dice que Carlos, la señora es la que actúa como mandataria general con representación. Si en su examen les dijera que en lugar de mandataria general con representación, es mandataria especial, lo único que van a cambiar ustedes en su examen es la palabra especial. Y de ahí todo quedaría exactamente igual. Solo el número de escritura, el notario que la autorizó, la fecha y dónde se encuentra inscrita en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia. Lo único que van a cambiar es el título, el cargo que tienen. ¿Qué título de mandato es el que van a hacer? Eso es lo que van a cambiar. Lo mismo va a hacer aquí en el acta notarial. Es exactamente lo mismo. Bien, yo creo que a Andrés ya le contesté de que es un gerente general. Necesitamos tener otro representante legal. Bueno, ¿qué me interesa aquí? Porque lo dije en la otra sección, lo voy a dictar el día viernes, se lo voy a dictar cuando veamos lo del mandatario, se lo voy a dictar. Pero ¿qué me interesa saber aquí? Y por favor, por eso es que no lo puse en la escritura, porque a mí también me gusta determinar, a mí me gusta saber quiénes vienen a clases, y la única manera de poder determinar quiénes han venido a clases son aspectos que solo en la clase lo he platicado, que yo sé qué es lo que he platicado y que yo pregunto en el examen, y entonces me van a poder responder solo los que han venido a clases, los que se conectan. Estos 160 alumnos que ahora tengo conectados aquí en la clase, pues por supuesto les voy a decir por qué no se los dicté. Mucha atención. El mandante, ya les dije, ¿verdad? El mandante le entrega, le da, le confiere un mandato general con representación con cláusula especial, judicial con representación, especial con representación, o el que yo les di aquí en el proyecto que les di en hoja de trabajo número 1, es mandatario general con representación. ¿Sí? Eso es. Y todo lo van a acreditar con el primer testimonio de la escritura pública. ¿Qué es la única variante aquí? Por favor, tomen en cuenta, tomen aquí. Yo se los voy a dictar el viernes. Esas 2 líneas se las voy a dictar. Cuando una sociedad anónima, escúchenlo bien, cuando una sociedad anónima es la mandante, cuando, por ejemplo, Cartones Corrugados, sociedad anónima, necesita nombrar a un mandatario judicial para que lo represente en los tribunales de justicia, entonces ahí el único cambio, lo único diferente que van a encontrar ustedes en su examen es que si el mandante, y se los voy a decir claro, el mandante, Cartones Corrugados, sociedad anónima, ¿sí?, comparecerá a otorgar una escritura pública por medio de su mandatario judicial con representación. Ustedes tendrán que acreditar la representación con el primer testimonio de la escritura pública de mandato, el cual se encuentra inscrito en, aquí viene la diferencia con lo demás. Cuando es una sociedad anónima, apúntenlo por favor, cuando es una sociedad anónima el mandante, el mandatario acredita su representación legal con el primer testimonio de la escritura pública. Pero aquí hay una diferencia de lo demás, ¿sí? Cuando es sociedad anónima tiene que estar inscrito en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia, pero además debe de estar inscrito en el registro mercantil en el libro de mandatos.
Esa es la diferencia que vamos a encontrar. Lo único que les estoy advirtiendo, que si yo les digo cartones corrugados, comparecerá a otorgar una escritura pública por medio de su mandatario judicial con representación, acredite la misma. Va a ser exactamente igual como yo se las dicté aquí, la representación legal. Lo único que le van a agregar es que y se encuentra inscrita en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia, el número tal, y en el registro mercantil general de la República. Es lo único que van a cambiar, lo único que van a variar. Y apúntenlo porque estoy seguro que los que vinieron a clases el día de hoy son los que van a contestar bien sus respuestas si les viniera así, ¿verdad? Muy bien, correcto. Entonces, como ya hablé de la patria potestad y hablé del mandante, por favor, el viernes les dicto eso nada más para que ustedes lo agreguen. Y ahora veamos lo que es el gerente general, lo que él es el administrador único. Hagan su ejercicio mental y por favor, yo decía en la otra sección, practiquen, practiquen, practiquen y practiquen porque es la forma en que ustedes van a poder hacer su examen correctamente. ¿Sí? Porque el tema es, si el día del examen llegan ustedes a ver datos individualizantes de los dos otorgantes, cómo acreditar la representación legal, cuál es la forma más idónea para representarla, si voy a usar testigos de conocimiento, si voy a usar testigos rogados, si voy a usar testigos instrumentales, si no han practicado, si no han redactado el día del examen, pues no digo que se les vaya a complicar, puede ser que sí, pero el tiempo se les va a consumir. Ese tiempo que es necesario para que ustedes, porque ¿cómo van a estar ustedes perfilados en el examen como notarios? Y recuérdense que lo que yo pretendo en el examen es el cumplimiento de la definición de notario. Ustedes son notarios el día del examen. ¿Y el notario qué hace? Recibe. El caso se los voy a plantear yo. Ustedes van a recibir. Van a interpretar, ¿sí? Y luego van a redactar. Cuando ya hayan interpretado el caso en concreto que yo les planteé, tienen que empezar a redactar. Y la redacción va a ser de acuerdo a lo que ustedes han practicado y de acuerdo a lo que han aprendido, lo que han estudiado y lógicamente la redacción para acreditar representación legal. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Cómo la van a acreditar? Entonces, el mandante, primer testimonio, lo vuelvo a repetir porque miren, a mí por el tiempo y los espacios que me ha dado en mi vida profesional y la vida académica, me es muy fácil rápidamente a mí direccionarme a los exámenes cuando yo estoy calificando y lo primero que veo, si es mandatario, pues lo primero que veo es que lo acreditó como el primer testimonio de la escritura y digo, va bien, encaminado, va bien a la respuesta correcta. Lo acredita como el primer testimonio de la escritura pública de mandato número tal, autorizada por el notario tal, de fecha tal, inscrita en el registro de poderes. Y luego, cuando les pido la representación legal de una sociedad anónima, ya sea gerente general, sea administrador único, sea secretario o presidente del consejo de administración, me lo tienen que acreditar con acta notarial. Y ahí voy a direccionarme yo rápido. Cuando acredito esto, veo y me ponen acta notarial. Lo primero que veo es que no le pusieron número, porque como el acta notarial es fuera del protocolo, es extra protocolar, entonces no lleva número. Y en eso yo digo, bueno, aquí van bien, es correcta la respuesta que me están dando. Entonces van a decir que el gerente general, don Carlos Alberto Jiménez Estrada, de 40 años de edad, casado, guatemalteco, comerciante de este domicilio, persona de mi conocimiento, ¿sí? Persona de mi conocimiento, quien comparece en su calidad de gerente general. O en el examen les puedo poner administrador único, o secretario del Consejo de Administración, o presidente del Consejo de Administración. Y siempre agreguémosle y representante legal, porque está representando legalmente a esa sociedad anónima, ¿sí? Y representante legal de la entidad Cartones Corrugados Sociedad Anónima. Calidad que acredita, o simplemente lo que acredita, ¿sí? Con el acta notarial que contiene su nombramiento de fecha 14 de diciembre del año 2022, ¿sí? Autorizada por la notaria Jimena Valdés Ocampo, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la República, al número 14, folio 14,
del libro 17 de auxiliares de comercio. Eso se los dicté, no se los dicté, se los di en su escritura, ahí tienen esa redacción y lo que tienen que hacer ustedes es practicar. Yo decía en la otra sección que, miren, de verdad que qué entusiasmo, 170 alumnos tenía la sección pasada y aquí tengo 168, pues la verdad me motiva esto, compañeros, y de verdad esto me ilusiona mucho, con que estoy seguro que ustedes ya hicieron su escritura, que ya con doble espacio, que ya la tienen lista para que el día viernes que hablemos de esto les pueda decir, de esta parte a esta parte se le denomina introducción, de esta a esta cuerpo y de esta a esta cierre de la escritura pública. Víctor García, solo podría repetir sobre qué. Bueno, por favor, Gio Marroquín, si me puede decir qué es lo que quiere que le repita, con mucho gusto. Víctor García, para mí esto es nuevo, que una SA sea mandatario judicial. Por favor, cambiemos esta parte de aquí, Víctor. Lo que dije es, la sociedad anónima es la mandante. Le está dando un mandato a un mandatario judicial, a un abogado, para que el abogado sea quien represente al mandante. Por favor, manejemos bien el elemento personal del mandato, porque el mandante es quien da el mandato, el mandatario es quien representa al mandante. Entonces, por favor, Víctor, lo que me está diciendo aquí usted es nuevo, y además no sería nuevo, eso no procede. Dice, Lic, para mí esto es nuevo de que una SA sea mandatario judicial. La SA no puede ser mandatario judicial, ¿sí? La sociedad anónima no puede ser mandatario judicial. Puede ser un abogado mandatario judicial de una SA, ¿sí? Pero nunca, nunca, por favor, Víctor, que le quede muy claro, porque no son mis palabras estas. No quiero que haya confusión, no quiero que haya comentarios suyos de que era por primera vez, porque la sociedad anónima no puede ser mandataria judicial, ¿sí? La sociedad anónima puede ser mandante de una mandante, otorgándole un mandato a un abogado. Por ejemplo, a mí la sociedad de la empresa me otorga un mandato judicial. ¿Para qué? Para que yo la represente en los juicios, para que yo comparezca en los tribunales. Para eso es. Pero mandatario no puede ser una SA. Mandatario judicial no, ¿sí? Víctor, cuando hace una diligencia el mandatario SA, ¿quién es el que funge el representante? Por eso le decía a Víctor, vuelvo a repetir, por favor, sí, eso no sé si, pero sí que le quede, ¿verdad? Que el mandatario judicial, sí, solamente puede ser un abogado de la SA. La SA solamente puede fungir como mandante, porque sí se lo puede dar. Bien. Es correcto, ahí sí, Héctor, ahí sí, porque digamos, yo soy abogado, entonces soy mandatario judicial de una SA, y entonces ahí sí la voy a ir a representar a ella, para que lógicamente, por ejemplo, podría ir el gerente general, pero debería ir acompañado de un abogado, digamos, a un juicio laboral. Pero si el mandante es una SA y se le da a un abogado, pues ya el abogado irá como representante legal de la sociedad anónima para representarlo, para defenderlo dentro del juicio por ser un abogado él, ¿no? Es correcto, compañero Galdames. Dice, el abogado es mandatario judicial. Así es, así es. Y la sociedad anónima solo sería la mandante. Solo da la oportunidad al abogado que lo represente. Así es. Es que recuérdense, ¿verdad? Que la sociedad anónima como persona jurídica colectiva, si va a ir a un juicio, podría ir representándola a la sociedad anónima el gerente general, ¿verdad? Pero el gerente general, si es por favor, digamos que el gerente general sea un arquitecto, entonces va a necesitar que a un juicio lo acompañe un abogado.
¿Qué es mejor entonces? Que el mandante, que es la sociedad anónima, mejor le dé un mandato judicial a un abogado para que sea solo el abogado el que la represente, sea solo el abogado el que denuncie, el que lo defienda a la sociedad anónima y que lógicamente lo represente en todas las acciones y judiciales o jurisdiccionales que se necesiten, ¿verdad? Vamos a ver si entendí bien el examen. La parte que nos pedirá redactar es el inicio de la escritura pública con los puntos que hay que aclarar. Es correcto, sí. Yo me preguntaba una compañera, creo que Renata se llama la compañera, me decía que si iba a pedir una escritura completa. Rotundamente les digo no. No les daría tiempo en 45 minutos que les voy a dar, no. El próximo año les van a poner a hacer una escritura completa, les darán 1 hora, pero solamente eso les preguntan, solo hacer una escritura pública. Pero en el tema nuestro es solo una parte de la escritura pública. Imagínense, la escritura. Yo lo que les pediré, si fueran 2 representaciones legales, hasta aquí terminaría esta parte nada más. Lo que les estoy pidiendo serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 líneas. Lo que yo les estaría pidiendo que ustedes redacten. Y como en su examen, eso es lo que tendrían que redactar, pero lógicamente cumpliendo con todos los requisitos, ¿verdad?, el que establece la ley. El contenido de la misma me imagino que es la parte que se llama cuerpo, que vamos a ver el viernes. Eso no se los voy a pedir. El contenido de los mismos sería interés. Por ejemplo, una compraventa, no les voy a pedir eso. Solamente voy a pedir la parte llamada introducción o la parte llamada cierre. Y en el caso concreto que yo les mandé ahorita, les voy a mandar ahorita al terminar la clase, eso es lo que les estoy pidiendo. Eso es lo que les voy a pedir, ¿sí? Ya sea que en una variante pida introducción y en la otra pida cierre. Pero el cuerpo de la escritura, todo eso, olvídense, no lo voy a preguntar. Sí, Ivonne me está contestando como yo les contesté, ¿verdad? Solo puedo pedir introducción o cierre. El cuerpo del instrumento no lo voy a pedir. Y eso lo vamos a ver el viernes. Muchas gracias, Andrés. Tomen nota de lo que está diciendo Andrés. Es correcto, ¿verdad? La sociedad anónima, dice, es un mandato judicial con representación. La diferencia con los demás mandatos es que, además de su inscripción en el registro de poderes, también se registra en el registro mercantil. Se inscribe en el registro mercantil, siempre y cuando el mandante sea una sociedad, ¿verdad? Hay que inscribirla en el registro de poderes y en el registro mercantil. Si en su examen yo les dijera que don Carlos, don Carlos Álvarez, ¿sí?, Revolorio, ¿sí?, será representado por su mandatario general con representación y cláusula especial, don Julio Doroteo Jiménez Valdés, ¿sí? Aquí lo que van a hacer ustedes es acreditarlo con el primer testimonio de la escritura inscrito en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia, y se terminó. Si el mandante fuera una sociedad anónima, para un mandato judicial lo inscribimos en el registro de poderes primero y después en el registro mercantil. Esa es la única diferencia, pero el viernes se los voy a dictar. El cual se incita, eso, Indu Donis, se los voy a dictar el día viernes, les voy a dictar cuando veamos esta parte de la escritura, les voy a decir, ¿verdad? Ahí lo único que hay que agregar es, dice, se encuentra inscrito en el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia al número 521.000 con fecha tal, y en el registro mercantil general de la República al número 320, folio 320 del libro 17 de mandatos, y con eso suficiente. Bueno, vuelvo a repetir, ya para pasar a vuelvo a repetir, compañeros, los 20 minutos que me restan. En la otra sección me faltaban 15 cuando empecé este tema, y hoy pues solamente quiero volver a repetir.
Patria potestad con la certificación de la partida de nacimiento extendida por el Registro Nacional de las Personas. Mandante, su mandatario va a acreditar la representación legal con el primer testimonio de la escritura pública que contiene el mandato. Número 40 de fecha tal, autorizada por el notario tal, porque hay algo muy importante. El primer testimonio del acta notarial solo y únicamente los autoriza el notario. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo primero que yo miro cuando digo en el examen? Acredita la representación de un mandatario. Lo primero que veo es que me le han puesto número de la escritura. Primer testimonio de la escritura pública número 40. ¿Y qué veo en sentido contrario? Cuando pido un gerente general, un administrador único, un presidente del consejo de administración, ¿qué es lo primero que miro? Que el acta notarial no lleve número. Porque una de las grandes diferencias entre estos dos instrumentos públicos es que la escritura pública lleva número y el acta notarial no lleva número. ¿Por qué razón? Porque la escritura va dentro del protocolo y el acta notarial va fuera del protocolo. Eso es lo primerito que yo veo y digo, van en buena dirección. Ya me pusieron número de la escritura, dicen que es el primer testimonio de la escritura, van correctamente. Cuando ustedes hacen el acta notarial y acreditan el gerente general y representante legal con el acta notarial que contiene el nombramiento, pues entonces ya sabemos que esto es así, ¿verdad? Bien, fíjense que el artículo 5 de la Ley del Impuesto de Timbres y Papel Sellado Especial para Protocolos dice: títulos, credenciales o documentos acreditativos del nombramiento o cargos de representación de personas jurídicas de cualquier naturaleza, y aquí viene lo importante, extendidos en acta notarial, ¿sí? ¿Quién es el que extiende el acta notarial? Solamente el notario puede extender actas notariales. Así que artículo 5, numeral 5 de la Ley del Impuesto de Timbre y Papel Sellado Especial para Protocolos, y por supuesto, ¿verdad? Artículo 61 del Código Notariado, donde clara y taxativamente dice, es hora de la diligencia, lugar y fecha, no dice número. Mientras que la escritura pública tiene como requisito, por ir dentro del protocolo, que tenga número. Bien, Víctor, solo el tema, lo que sí me preocupa un poquito es que no me vayan porque yo sé, a veces en el examen, como vienen muy embuidos con el tema forense, con el tema de memoriales, no me vayan, porque miren, de verdad, y yo siempre lo he dicho, en notariado a veces me usan las palabras en su auxilio, y eso en su auxilio es para los abogados, y aquí el compañero Víctor me está diciendo en un memorial. En un memorial tendría que ser el licenciado Giovanni Orellana quien les tendría que decirles a ustedes cómo acreditar la representación legal o la patria potestad en ese memorial. En el caso mío tendría que ser o en una escritura pública o en un acta notarial, donde se está acreditando la representación legal de un menor de edad. Si es en una escritura pública, Víctor, quiero decirle que yo les di a ustedes la escritura pública, le puse de ejemplo la número 50, es la hoja de trabajo número 1, y aquí claramente les escribí aquí que comparece Carlos Antonio Batres Méndez, quien comparece en forma personal y en ejercicio de la patria potestad y representante legal de su hijo menor de edad, Julio Antonio Batres Médira, lo que acredita con el certificado. Eso es lo que se los di ahí, así que en la forma como se va a acreditar la representación, Víctor, si usted me hace el favor, debería leer su escritura o hacerla, ya pasar la mano en limpio para que usted vaya viendo cómo se acredita la representación legal. El artículo, Brenda, que acabo de mencionar es el artículo 5, ¿sí? El artículo 5, numeral
5 de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Ese fue el artículo que di. Y el artículo 61, que por favor, muchas gracias, Eric. Él sí, es cierto, también mencioné el 61 del Código Notariado, que es el acta notarial, ¿verdad? Requisitos del acta notarial. Muchas gracias. Muy bien, aquí muchas gracias, compañeros, que ustedes me apoyan también con darle las respuestas de manera más inmediata que lo hago yo, así que muchas gracias. Bien, en estos últimos 15 minutos que nos queda, como ya doy por terminado, me doy por satisfecho con este tema, por supuesto con la observación de que si ustedes todavía el día viernes quisieran preguntar algo acerca de esto, porque vamos a ver la escritura y puede hacer que ahí les surja más dudas al respecto, lo volvemos a platicar. Eso a mí lo que me interesa sobremanera, compañeros, es que les quede muy claro la forma de acreditar las representaciones legales que estamos viendo aquí, porque eso de verdad, cuando ustedes sean notarios dirán, bueno, qué bueno que el licenciado nos repitió tantas veces esto, porque de verdad, así como un acta de legalización de firma, la forma de acreditar la representación legal es necesario, ¿sí? Y tan importante que yo les decía en la otra clase, no se les vaya a olvidar en el examen cumplir con el artículo 31, numeral 3, que dice que deben de hacer constar que tuvieron a la vista los documentos, porque como van a hacer 2 representaciones, seguro lo que les voy a pedir, que tuve a la vista o que tengo a la vista los documentos con los cuales se acreditaron las representaciones que se ejercen, las cuales conforme a la ley, a mi juicio, son suficientes para el otorgamiento del presente acto o contrato. Eso es obligatorio que me lo pongan, eso es requisito esencial. Si veo que no es ese requisito esencial, decía en la otra sección, sobre 10 puntos que vale el tema, no sé si va a valer 10 o 12 puntos, pero sobre 10 que valiera, lo menos que les voy a poner, o lo más que les voy a poner son 2 puntos, porque digamos mi calificación va a estar sujeta al cumplimiento de los requisitos esenciales. Los no esenciales, pues sabemos que solo hay una multa, pero los esenciales que da resultado, una nulidad del instrumento público. Bien. Entonces ahora vamos a ver la escritura pública, pasamos ya al punto número 2 del programa, la escritura pública. Y la escritura pública, pues se dice, ¿verdad? En la doctrina, cuando se platica con los notarios, cuando hay conversatorios de notarios, se dice que la escritura pública es la reina de los instrumentos públicos. Vamos a saber nosotros si realmente es así o si realmente no es así. Solamente quiero dar mi justificación con respecto al por qué se determina o se dice que la escritura pública es la reina de los instrumentos públicos. La solemnidad que tiene la misma, ¿verdad? La solemnidad de llevar un número para un control determinado, porque el artículo 29 así lo dice, la solemnidad de ir en una hoja de papel sellado especial para protocolos, con sus características, con sus dimensiones, con sus líneas, con sus márgenes, esa solemnidad de ese impuesto que se debe satisfacer, la solemnidad de cumplir con lo que establece el Código Notariado, el artículo 18, de tener que empastar el protocolo, de conservarlo, de cuidarlo, de protegerlo, de que sea perdurable esto. Esa es la solemnidad que tiene la escritura pública y por eso, lógicamente, agreguémosles no desde el punto de vista documental, que les estoy hablando todo lo documental, me apoyo en el tema también contractual, también negocial. ¿Y por qué? Porque dice la ley que todos los contratos, ¿sí?, determinados como solemnes deben de constar en escritura pública. ¿Y por qué? Precisamente porque son susceptibles a inscripción registral y porque además la solemnidad, ¿verdad?, que genera, que deviene precisamente de hacerlo constar en una hoja de papel sellado especial para protocolos, del cumplimiento del pago de un impuesto sobre esa hoja de papel sellado especial para protocolos. El artículo 1 del código, el artículo 1 de la ley del impuesto de timbres y papel sellados dice: se establece un impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Está claro que nos están creando un impuesto a nosotros. Y luego dice el artículo
6. De la tarifa específica del impuesto de papel sellado se establece un impuesto de papel sellado especial para protocolos con una tarifa específica de 10 quetzales por cada hoja. Vean ustedes la solemnidad que tiene ese instrumento. Y por supuesto, la diferencia, cuando yo decía y lo acabo de repetir, ¿verdad? La diferencia que tenemos entre la escritura pública y el acta notarial. Por eso yo en su examen voy a ver, primer testimonio tiene que llevar número de la escritura. Cuando veo el acta notarial, no le pusieron número, van bien, en buena dirección y en buena respuesta de su examen. Porque esa es la diferencia que ustedes le van a dar. Y entonces, la escritura pública tiene una clasificación. Clasificamos a la escritura pública de esta manera: principales, complementarias. Solo que aquí ya se me borró. Vamos a ver. Complementarias, accesorias, secundarias. Decía en la otra clase, una de las formas que yo puedo determinar de quienes vienen a clases es cuando borro esto, ya lo puedo borrar, solo tomen nota de que las escrituras se denominan principales, y a las complementarias también se les pueden llamar accesorias y también se les pueden llamar secundarias. Y eso ustedes que están en clase y eso ustedes que están tomando nota, pues ya van a saber que en su examen, si les digo accesorias, si les digo secundarias o si les digo complementarias, pues la respuesta tiene que ser la misma, porque su significado es el mismo, ¿verdad? Entonces, principales, complementarias, accesorias o secundarias, y también las escrituras públicas canceladas. Inicio con las escrituras públicas principales. Las escrituras públicas principales, sencillo, y cuando les explique las complementarias me lo voy a explicar mejor y me lo van a entender mejor. La escritura pública principal es aquella escritura pública que nace y subsiste por sí sola. No necesita de la existencia de ningún documento o instrumento más para poder subsistir, para poder nacer a la vida jurídica. Esa es la escritura pública principal. Y así se le denomina escritura pública principal. Recordarán ustedes cuando hablábamos del protocolo, decía yo protos, primero en su línea, colium, colatio, comparación y cotejo. ¿Qué decía yo de lo que es decir protos, primero en su línea? Esto es la principal, es aquella que es primera, es llamémosle la original, la que no necesita de la existencia de nada más, de existencia de ningún documento o instrumento para subsistir, para nacer a la vida jurídica. Ahora vengo a explicarles la complementaria y aquí lo van a entender mejor. La principal, por favor, pongámosle artículo 29, numeral del 1 al 12. Ahí podemos tener el fundamento legal del artículo 20, de las escrituras públicas principales, que por supuesto también van a fundamentar a las complementarias, pero voy a explicar algo mejor. Bien, la escritura pública principal, me dice Cecilio González, un ejemplo, pues una escritura de compraventa, ¿verdad? La escritura de compraventa que hoy don Carlos y doña Azucena me solicitan a mí hacer la escritura pública, yo hago la escritura pública principal, comparece don Carlos, comparece doña Azucena, me refieren la declaración de propiedad, me refieren la declaración de la venta de la misma, aceptan la compraventa, termino la escritura pública, me la firman, el ante mí, firma mía, y la escritura pública nació a la vida jurídica. Necesitó esta escritura pública de compraventa, y es el ejemplo que le doy a Cecilio, necesitó esa escritura pública de compraventa de la existencia de alguna otra escritura, de la existencia de algún otro instrumento para nacer a la vida jurídica. No. Fue de manera espontánea la comparecencia en mi oficina o mi bufete profesional como notario, la solicitud del requerimiento, la rogación de don Carlos y de doña Azucena para que yo le haga su escritura de compraventa y nació a la vida jurídica. Ahora, artículo de las principales 29, numeral 12. Artículo 29, numeral 12, compañero Galdames y la señorita Cristi Ruiz. Bien,
La principal entonces nació a la vida jurídica sin necesidad de la existencia de ningún instrumento público, de ninguna otra escritura pública, ¿sí? Y como preguntaba Cecilio, ¿verdad? Afortunadamente me hace esta pregunta de poner un ejemplo y les estoy poniendo el ejemplo de don Carlos y doña Azucena. Así, espontáneamente comparecen, hago la escritura, nace a la vida jurídica y ahí estamos, ¿sí? Pero entonces les decía, me voy a explicar mejor y me van a entender mejor ustedes cuando les explique en qué consisten las complementarias, accesorias o secundarias. Estas necesitan para nacer a la vida jurídica de una escritura pública principal. O sea, las complementarias no podrán nacer a la vida jurídica, no pueden subsistir por sí solas, porque necesitan de la existencia de una escritura principal para que puedan nacer a la vida jurídica. ¿Sí? Se recordarán ustedes que vimos en el artículo 77 del Código Notariado, cuando mirábamos las prohibiciones del notario, y entre las prohibiciones decía que no podrá autorizar actos y contratos en favor suyo y de sus parientes. Y que ahí estaba el fundamento del principio de extraneidad, que solamente puede autorizar actos a extraños. Pero decía posteriormente, sin embargo, con las palabras por mí y ante mí, ¿sí? Numeral 1, literal E, sin embargo, con las palabras por mí y ante mí, podrá autorizar las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96 que se refiere a la enmienda del protocolo. Pero entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que me lo están comprendiendo mejor estas escrituras, porque la principal, tal y como me pedía Cecilio un ejemplo, la principal no necesitó de ningún instrumento, de ninguna escritura pública para nacer a la vida jurídica. Solamente el requerimiento, la expresión de voluntad de don Carlos y doña Azucena y nació a la vida jurídica. Pero pensemos en esto. La escritura pública principal. Cuando yo hice la escritura pública principal, a doña Azucena omití hacer constar cuál era su DPI, el número de DPI. ¿Sí? Yo omití, cometí esa omisión, cometí un error. Y la ley entonces me permite que con las palabras por mí ante mí haga una escritura complementaria, secundaria o complementaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito la escritura pública principal para que esta complementaria, accesoria o secundaria nazca a la vida jurídica. ¿Qué voy a decir? Que por escritura pública, si quieren agregarle, si quieren la palabra principal, que por escritura pública principal, número 40, autorizada por mi persona tal y tal y tal, omití hacer constar el número de documento personal de identificación de la señora Azucena tal y tal, con el objeto de enmendar el error o la omisión cometida por el presente instrumento público. Otorgo escritura pública de complementaria, ¿verdad?, de aclaración, en el sentido de hacer constar que el número de documento personal de identificación de doña Azucena es el 1630-14420-0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas, quedando inalterables y con toda su fuerza legal y eficacia jurídica las demás cláusulas, condiciones y estipulaciones pactadas en la escritura pública principal, que por este instrumento otorgo escritura de ampliación. Y ahí estamos terminando. Entonces, ¿qué quiere decir en sentido contrario? Que la escritura complementaria necesita de la existencia de la principal. Sin embargo, la principal nace, subsiste por sí sola. No necesita de la existencia de ningún otro instrumento público. Esa es la diferencia entre la principal y complementaria. Pero quiero agregar algo más. Yo les ponía aquí, Marvin Hernández, correctamente Cecilio me dice ampliación. Miren, la doctrina de las escrituras públicas de ampliación dicen que pueden ustedes denominarlas o pueden nominarlas como ustedes quieran, pero todas las escrituras públicas, sea de aclaración, sea de enmienda, sea de modificación, todas las escrituras públicas son de ampliación. ¿Por qué razón? Porque todas las escrituras amplían el contenido de una escritura principal.
Toda escritura de ampliación va a ampliar el contenido de una escritura principal. Sea por enmienda, estoy enmendando, pero estoy ampliando la escritura principal. Estoy modificando, pero estoy ampliando la escritura. Estoy modificando, pero estoy ampliando. Por eso, en la teoría de las escrituras complementarias, se establece y se determina que todas las escrituras secundarias, todas las escrituras complementarias, se les puede denominar escrituras de ampliación en el sentido de aclarar, ampliación en el sentido de modificar, ampliación en el sentido de enmendar. Esa es la escritura de ampliación. Pero toda escritura de ampliación va a estar enmarcada o encuadernada, si ustedes quieren, dentro de lo que son las escrituras complementarias, accesorias o secundarias. Y las escrituras públicas principales no, ¿verdad? Subsisten y nacen por sí solas. Importante las complementarias, que yo les decía a ustedes que lo otorgué por mí ante mí, porque fue el número del DPI el que yo omití y es un requisito no esencial. Pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de que la finca es la 2021, qué hubiera pasado? Entendamos que aquí lo voy a poner en... La escritura, el número de finca correcto es la 2021. Yo la puse entre paréntesis 2021. Pero el número correcto es 2021 y según dice la ley que se tendrá a lo escrito en letras. Lo escrito en letras es 2020, por consiguiente es incorrecto. Me suspenden la escritura principal porque iba mal el número de finca. Aquí existe la escritura pública principal que contiene la compraventa de esta finca. Entonces tendré que hacer una escritura complementaria, accesoria o secundaria con el objeto de enmendar el error cometido aquí, pero algo muy importante, aquí no lo puedo hacer por mí ante mí, porque aquí no voy a enmendar error de forma, aquí enmiendo error de fondo. Es el negocio jurídico, es el objeto del negocio jurídico, por consiguiente tengo que hacer comparecer tanto al vendedor como al comprador para que ellos manifiesten el error cometido en la escritura pública principal. ¿Sí? Y hago mi escritura complementaria, hago mi accesoria y mi secundaria, presento las dos en el registro y la escritura pública principal va a ser aclarada, va a ser ampliada, va a ser modificada, va a ser enmendada y entonces ya la podemos inscribir correctamente en el registro. Estuardo Quintanilla, ¿se puede ampliar un instrumento de otro notario? Sí, pero nunca por mí ante mí, ¿verdad? O sea, yo no podría ampliar por mí ante mí una escritura del notario Juan Carlos López Pacheco, no la puedo ampliar. Ahora, si comparecen todas las partes y todas las personas de esa escritura del licenciado López Pacheco, la puedo ampliar yo, sin ningún problema. Haciendo constar que por escritura pública principal número 40, autorizada por el notario Juan Carlos López Pacheco, se otorgó la escritura tal y tal. Manifiestan los comparecientes, ¿verdad?, que incorrectamente hicieron consignar el número de finca como 2020, siendo el correcto 2021. ¿Sí? Y ahí está ampliado. Ahora, por mí, ante mí, no puedo ampliar yo el de otro notario. Muy bien. Bueno, me voy a quedar hasta aquí, compañeros. Solo pues con 2 o 3 personas que me pongan aquí si me expliqué bien con el tema de principales y complementarias. El día viernes inicio con las canceladas, en 10 minutos se las daré y de una vez les pido, por favor, les voy a enviar hoy su trabajo para que tengan su hoja y para que el día viernes, cuando empecemos ese tema, inmediatamente ya empiecen las preguntas de ustedes, porque sé que el entusiasmo, o tal vez más que el entusiasmo, la preocupación, porque creo que mejor primero digo la preocupación, o la ansiedad que tienen, o la preocupación también, ¿verdad? O el ánimo que tienen es de su examen. Entonces, el día viernes les explicaré con más detenimiento qué es el tema este. Sí, también, ¿verdad? El miedo es lo que yo les digo, ¿verdad? La sensación que tienen ustedes ahorita de, bueno, al licenciado Álvarez Quirós,
las preguntas y las respuestas del semestre pasado era parte teórica. Ahora estamos hablando de la parte práctica. Me van a conocer ahora cómo califico, cómo les pregunto. Ese es el tema tal vez de la ansiedad que tienen ustedes, pero el día viernes lo vamos a platicar. Vamos a ver. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Patricia Ruano. Quiero ver aquí, sí, tengo claro, los lugares son de por sí solas y la complementaria no, vida juvenil es incorrecto. Bueno, muy bien, les agradezco nuevamente, compañeros, su tiempo, su participación. Miren, y la verdad es que 2 me faltaron para llegar a los 170 de la otra sección. Yo espero que el día viernes ustedes superen a la otra sección. Les agradezco mucho, muy feliz noche, bendiciones para todos. Feliz noche.